Hermanos, este domingo 16 del tiempo ordinario, continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión, el pasaje que nos presenta en la liturgia de la palabra está tomado del capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y nos va a presentar un par de enseñanzas para nuestra vida. Poco a poco vamos a ir reflexionándola y veremos cómo el Señor tiene para nosotros un mensaje que uno podría leerlo, el Evangelio, y dice, bueno, ¿qué nos puede enseñar hoy? Pero sorprendentemente el Evangelio es muy actual y cada vez que lo escuchamos podemos llevar algo para nuestra reflexión personal, para nuestra vida. Una de estas enseñanzas, veremos dos, una de estas enseñanzas es sobre el descanso. El Señor nos invita a descansar, un descanso santo, un descanso en Dios. Veremos cómo les dice a los apóstoles y nos dice también a nosotros, vengan conmigo a un lugar solitario, a un lugar para descansar un poco con Él. Eso es lo que nos invita el Señor, a descansar con Él. Y es una invitación y al mismo tiempo una advertencia para nosotros para saber descansar. Porque ¿quién en nuestra vida no ha estado cansado? Y muchas veces podemos buscar descansos malos. Podemos desviarnos pensando que vamos a descansar y en el fondo nos estamos apartando de nuestro Señor. En primer lugar, veremos el Señor que nos invita a descansar en Él. Y por otro lado, veremos cómo el Señor siempre nos mira con misericordia. Muchas veces en la vida podemos desviarnos, podemos apartarnos de Cristo, apartarnos de Él que es la fuente de la vida, de Él que es la fuente del amor, de la paciencia, y terminamos como ovejas sin pastor. Pero el Señor nos mira, el Señor se compadece de cada uno de nosotros y está ahí con los brazos abiertos, esperándonos, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Muchas veces nos vamos a sentir como que nos apartamos, como que dudamos y sentimos que en algún momento vergüenza de acercarnos a Él, pero Él nos dice que nos mira con misericordia y nos está esperando para que nosotros nos acerquemos a Él. El Evangelio del día de hoy nos dice cómo los apóstoles, dice, volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Vamos a recordar un poquito. El domingo pasado reflexionamos al evangelista San Marcos y en esta ocasión continuamos ese evangelio. Si ustedes se acuerdan, el domingo pasado veíamos cómo el Señor enviaba a los apóstoles a la misión y les daba ahí unas instrucciones. Ustedes se acordarán que el Señor les dijo, lleven sandalias, lleven un bastón. ¿Por qué? Pues porque tenían que caminar, porque tenían que avanzar, porque tenían que moverse y tenían que llevar pues sandalias y llevar un bastón para apoyarse. Hoy, en el Evangelio del día de hoy, este capítulo sexto, los apóstoles ya vuelven de esa misión. Vuelven y se acercan al Señor y le empiezan a contar todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. El Señor sabiendo, ¿verdad?, que las fuerzas humanas son limitadas, sabiéndolo y conociéndolo bien, se da cuenta, ¿verdad?, de que sus apóstoles muy posiblemente estaban cansados por todo aquello que habían realizado. Y les dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Esto es importante y esto yo creo que es lo que va a resonar más en este domingo. Vengan conmigo. El Señor nos invita a estar con Él para descansar en Dios. Dice el Evangelio, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban ni siquiera comer. O sea, era tanta la misión que ellos habían realizado que el Señor les dice, y lo sabe, y los comprende, y los entiende muy bien. Dice, vengan conmigo, vamos a un lugar solitario para descansar un poco. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, se suben, dice el Evangelio, se dirigen en una barca hacia un lugar apartado. Pero la gente los vio irse y los reconoció. ¿Y qué es lo que hicieron? Que los fueron siguiendo, pero por tierra. De tal manera que cuando llegan a la otra orilla, se dan cuenta que había ahí mucha gente. Había allí una multitud. Y es aquí donde el Señor dice que vio a la multitud y se compadeció de ellos. Tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y se puso ahí, dice el Evangelio, a enseñarles muchas cosas. Fíjense, vamos viendo este evangelio y qué es lo que nosotros podemos destacar para nuestra vida. Veíamos que íbamos a hablar sobre todo del descanso, un descanso en Dios y ver cómo Él nos mira con misericordia cuando nosotros nos apartamos. Pero obviamente hay que intentar evitar apartarnos de Él. Aunque nosotros sabemos que el Señor nos espera siempre, nos perdona, tiene esa compasión y de misericordia con nosotros, pues nosotros debemos poner de nuestra parte para no apartarnos de Él y estemos siempre junto a Él. Eso es el objetivo que nosotros buscamos este domingo. Aprender a descansar con Dios y evitar apartarnos, evitar alejarnos, ¿verdad? Y si eso llegara a suceder, tener la confianza de que Jesús está esperándonos
con mucha compasión, con mucha misericordia. El Evangelio dice que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, ¿no? Venían de la misión, estaban muy cansados y el Señor les dice, vengan conmigo a descansar. Vamos a un lugar salutario para que descansen un poco. Y yo aquí podría hacerles una pregunta. A ver, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido cansados en algún momento? Todos nos hemos llegado a sentir cansados, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y cuando uno vive así en su vida, con mucho cansancio, pues lo que busca es un descanso. Lo que queremos es tener un momento de parar la vida, de tener un momento para parar esa rutina y encontrarnos con Dios, lograr un descanso. Y el Señor hoy nos dice, vengan conmigo. La invitación es a tener un descanso en el Señor y no caer en descansos malos o hacer cosas que muchas veces creemos que nos van a dar un descanso, pero en el fondo terminan cansándonos más. Miren, yo creo que es muy providencial, no es coincidencia, pero es muy providencial que este Evangelio esté en este tiempo de vacaciones, en este tiempo de verano, ¿verdad? Porque el Señor nos invita a descansar con Él. Y yo sé que todos nosotros, todos, experimentamos cansancio en nuestra vida. Las personas que trabajan, que están prácticamente jornadas completas todo el día, muchas veces al llegar al hogar lo que quieren es descansar, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta algo, que descansar no significa no hacer nada. Descansar no significa tener compensaciones que nos lleven al pecado, porque muchas veces podemos desviarnos del camino y buscar un descanso fuera de Dios o buscar un descanso en el pecado, que eso suele suceder. Hoy estamos, en esta temporada nos encontramos en un tiempo de vacaciones, ¿verdad? Justas vacaciones para todas las personas que trabajan y que tienen jornadas muy largas de trabajo y que esperan un descanso, ¿verdad? Y es muy normal durante estos tiempos que las personas se vayan de vacaciones, que tomen sus vacaciones, ya sea de estar en casa o irse a visitar a la familia. Todo eso está muy bien y hay que hacerlo. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que no debemos de perder la prioridad en Dios. Que allá donde vayamos tengamos nuestros momentos dedicados al Señor. Hoy en el Evangelio nuestro Señor nos dice, vengan conmigo para que descansen un poco. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando llegan los tiempos de vacaciones, el tiempo de verano, ¿qué es lo que sucede? Que parece que también son vacaciones de Dios. Nos apartamos completamente de su presencia. Dejamos de llegar, si llegábamos a la Eucaristía, dejamos de llegar al Santísimo, se nos olvida que tenemos que rezar. Y eso es muy común, más común de lo que nosotros nos imaginamos. Dice, bueno, pues como me voy a ir de vacaciones, pues ahí yo no sé, ¿verdad? Si hay misas o no hay misas, yo no sé a qué hora son los horarios. Y a veces nos justificamos. Y dicen, bueno, me lo merezco, es un descanso. Y el Señor nos invita a descansar en Él. Evitar esos malos descansos que muchas veces nos van a llevar ¿a qué? Al pecado. Y es que esos malos descansos, esos descansos malos, fuera del Señor, fuera de Dios, pues nos apartan de Él, nos apartan de su presencia, nos apartan de su cercanía. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego estamos como ovejas sin pastor, que es lo que vemos en la continuación del Evangelio, la segunda parte del Evangelio, que el Señor ve toda esa multitud que se acerca a Él y les dice que se compadece de ellos porque los ve como ovejas sin pastor. Y muchas veces nos puede pasar así, que nosotros nos apartamos de Dios buscando un descanso que no es de acuerdo a lo que el Señor nos está proponiendo y terminamos cayendo en pecado. Repito, en una mala organización de nuestro tiempo, perdiendo como esa prioridad de Dios y diciendo, bueno, pues ahora que estamos de vacaciones, pues aquí no sé dónde hay que ir a misa y no voy a misa. ¿Y qué es lo que sucede? Y por eso les digo que el Evangelio es tan actual y pareciera que nos está retratando lo que se vive hoy en nuestros días. Porque miren, la realidad en muchas iglesias en este tiempo de verano es que el número de fieles baja. Y eso es entendible porque pues muchas personas van a visitar a sus familiares y otros llegan. Y uno supone, ¿verdad?, que esas personas van a ir a la misa, a ese lugar donde se encuentren con sus familiares. Pero muchas veces no sucede así. Esta temporada de junio, julio, agosto es una temporada muy baja en las iglesias y eso se ve, se nota mucho. ¿Y qué es lo que sucede?
que empieza nuevamente la rutina, por ejemplo, las clases por ahí de agosto, septiembre, y las iglesias vuelven nuevamente, ¿verdad? Se incrementa. Y eso está muy bien, está muy bien, está muy bien, y tenemos que volver. Pero el problema está en que muchas veces nos apartamos. Dejamos 2, 3 meses buscando un descanso fuera de Dios. Y lo buscamos, les repito, en compensaciones, en descansos malos que nos llevan prácticamente al pecado. Ya no les cuento yo que el número de penitentes también a la vuelta de las vacaciones también incrementa, precisamente por eso, porque al apartarnos de Dios, al buscar un descanso fuera de Dios, pues terminamos buscando un descanso en el pecado y nos apartamos de Él. Entonces, hermanos, en esta temporada que nos estamos eh, ya en tiempos de vacaciones, este evangelio me parece que es muy importante reflexionarlo para que nosotros no nos apartemos de Dios, que busquemos nosotros, busquemos ese descanso en el Señor. Que esas palabras que les dice hoy a los apóstoles resuenen también en nuestra vida, en nuestra persona, cuando el Señor nos dice, vengan conmigo, vengan conmigo. Ahí vamos a encontrar el verdadero descanso. No dejemos de lado a Dios, que Dios sea nuestra prioridad. Si vamos a salir de vacaciones, si vamos a salir de la ciudad, hay que tener en cuenta la presencia de nuestro Señor, buscar allí a donde vayamos, donde celebrar la Eucaristía, donde tener nuestro rato de oración o nuestro rato de oración con la familia, para que no nos pase como les pasaba a las personas que estaban en el Evangelio del día de hoy, que estaban como ovejas sin pastor. Entonces, hermanos, hoy aprendamos a estar con Él, a estar con el Señor, haciendo caso a esa invitación que nos dice, vengan conmigo, que nosotros busquemos estar con Él en esta temporada de vacaciones y no apartarnos de Él para evitar caer en esos descansos malos, en esos descansos que nos llevan solamente al pecado, y que nosotros aprendamos a descansar en Él, que es lo que nos pide en este día. Que así sea.